En la cultura romana, la crucifixión era un castigo reservado para criminales y esclavos. Los soldados solían repartirse las pertenencias del crucificado como parte de su paga. Según la ley judía, solo Dios podía perdonar pecados, pero Jesús, como el Hijo de Dios, intercede directamente por sus agresores. Jesús ha sido arrestado, juzgado injustamente y condenado. Y está crucificado junto a dos criminales, rodeado de soldados y líderes religiosos, y con una multitud que se burla de él. En medio de este sufrimiento, pronuncia una oración inesperada. Pide perdón por quienes lo crucifican. En la cruz, nuestro Salvador no solo sufrió, cumplió el plan eterno de Dios, alcanzar al hombre con su perdón, extender la misericordia al que nos ha herido. Es una de las enseñanzas más desafiantes del Evangelio y encuentra aquí su expresión más sublime. Las últimas palabras de una persona revelan lo más profundo de su corazón. Las primeras palabras de Jesús desde la cruz fueron una oración que abrió el cielo. Mientras la tierra le daba la espalda, el mundo respondía con odio, pero él ofrecía amor. Eso es lo que llamamos perdón de largo alcance. A la luz de esta verdad, meditaremos en tres momentos claves. Primer momento, Padre, perdónalos. El reino de Dios nos llama a reconocernos como una gran familia, con un Padre que nos ama incondicionalmente. La palabra Padre expresa confianza y refleja la dulce comunión entre Jesús y el Padre, incluso en medio del dolor más profundo. Los soldados estaban acostumbrados a recibir insultos de los crucificados, pero esta vez escucharon algo totalmente inesperado, una súplica de perdón. El Hijo de Dios oró por quienes lo herían. Su petición de perdón de largo alcance no solo abarca a quienes lo ejecutaban en ese momento, sino que trascendía el tiempo, incluyendo a todos los pecadores. Nos incluyó a ti y a mí. Se cumplía la profecía de Isaías 53:12, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Perdonar, hermanos, no es un impulso emocional, es una decisión sostenida por el cielo. Solo con ayuda divina es posible orar así. Jesús nos muestra que la oración intercesora puede ser un canal poderoso de gracia y misericordia. Pero, ¿por qué pidió al Padre que perdonara si durante su ministerio ya había perdonado directamente a los pecadores? Me pregunto. Como al paralítico en Capernaum, la mujer pecadora en casa de Simón, la mujer sorprendida en adulterio. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, nos dice Mateo 9:6. Pero en la cruz actuaba como nuestro abogado mediador ante el juez divino. Terminó su vida terrenal sin rencor ni amargura, pidiendo al Padre que otorgara misericordia para aquellos que lo crucificaban. Nuestro mundo sigue hoy necesitando de ese perdón. En nuestra sociedad, el odio, la violencia, la injusticia son heridas abiertas. Nuestro Señor nos desafía hoy a extender gracia, incluso a nuestros enemigos, rompiendo el ciclo de la venganza y permitiendo la sanación. Hoy, hermanos, Colombia sigue siendo una tierra crucificada por la violencia, la corrupción y la injusticia. Hay millones de desplazados que han perdido todo, mientras otros se aferran al poder sin importar el costo. Familias rotas por el odio político, comunidades marginadas y desplazadas por la pobreza, y jóvenes atrapados entre la ilegalidad y la desesperanza.
En medio de esta realidad, la oración de nuestro Salvador resuena con más fuerza. Padre, perdónalos. Tal cosa es posible cuando renunciamos al odio, cuando dejamos que la venganza dé paso a la compasión y cuando, en lugar de quedarnos atados al daño que se nos ha hecho, somos capaces, tú y yo, de mirar adelante con esperanza. El Hijo de Dios nos deja un desafío. Si queremos ver a Colombia bajar de esa cruz, debemos empezar donde Él empezó, con el perdón. No se trata de un acto superficial que pasa por alto el dolor, sino de una decisión firme que conduce a la restauración. Estas palabras de Jesús son un llamado personal a soltar la ofensa, a liberar a quienes nos han causado algún dolor o han despertado en nosotros deseos de venganza. Hermanos, no se trata de guardar rencor disfrazado, sino de abrazar la gracia transformadora que comienza en el corazón y puede transformar el mundo. Lastimosamente, muchas personas se van de este mundo odiando, con un corazón lleno de resentimiento y de amargura. Te pregunto, ¿has visto alguna persona antes de morir resistirse al perdón? Yo sí, muchas veces. Pero en contraste con este final doloroso, quien moría en la cruz mostró otro camino. Y ese es que cuando el cielo perdona, la tierra tiene esperanza. Segundo momento, no saben lo que hacen. Estas palabras revelan la compasión de Cristo. Él intercede por sus agresores apelando a la ignorancia espiritual. No comprendían a quién estaban crucificando. En ese momento crucial, el defensor celestial se presenta ante el juez eterno y expone una justificación para perdonarlos. No saben lo que hacen. No los excusa, pero sí ruega que la gracia prevalezca. Es una súplica que nace del amor y abre camino al perdón. Los soldados simplemente cumplían órdenes, creyendo que estaban ejecutando a un criminal. La multitud había sido manipulada por los líderes religiosos, quienes tergiversaban la verdad. La ignorancia esclaviza, ciega y nos pone en contra de Cristo. Y el enemigo, hermanos, la usa como su mejor herramienta para alejarnos de la verdad. Hoy seguimos viendo ignorancia espiritual en nuestra sociedad. Los gobernantes que toman decisiones sin medir consecuencias espirituales y sociales dictan y promueven leyes como la patria potestad, con ideologías contrarias a la verdad de Dios, debilitando poco a poco los valores esenciales de la sociedad. Las familias y la educación, donde los principios han perdido firmeza por temor a ser catalogados como anticuados, han cedido autoridad dejando a sus hijos decidir sin guía y buena dirección. ¿Qué tal los empresarios y la injusticia laboral, que explotan a sus trabajadores sin considerar el impacto de sus acciones? Los que inducen al pecado, los que promueven la drogadicción, la infidelidad o cualquier deseo carnal destructivo que arrasa vidas y familias sin medir las consecuencias eternas. Predicadores que enseñan falsas doctrinas, alejando a las personas de la verdadera salvación en Cristo. Hoy, en un mundo donde las redes sociales normalizan la violencia y el odio, una generación que llama libertad al libertinaje, seguimos siendo aquellos que no saben lo que hacen. Por eso seguimos necesitando esa oración de nuestro Salvador, ese perdón que clama desde la cruz, porque cuando el cielo perdona, la tierra tiene esperanza. Tercer momento, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El valor del maestro no se redujo a pesar de ser tratado como un objeto. La distribución de sus vestiduras simboliza el azar, que en el plan divino
se convierte en instrumento de salvación. Aunque las suertes parecían sellar un destino incierto, todo se encaminaba a favor de nuestro Redentor, quien era el vencedor absoluto en la obra de la redención. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Mientras él intercedía por sus verdugos, los soldados cumplían sin saberlo la profecía del Salmo 22:18, demostrando que Dios permanece en control, aún en medio del sufrimiento. En su agonía, el Hijo de Dios intercede como el sumo sacerdote, pidiendo misericordia para sus transgresores y cumpliendo lo que había enseñado. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Su perdón de largo alcance en la cruz revela que la gracia divina está disponible, aún para aquellos que la rechazan, y que la ignorancia no elimina la culpa, pero sí abre una puerta a la compasión del cielo. En la cruz, el Salvador perdonó a todos los que creyeran en él, pagó el precio por los pecados cometidos en ignorancia e incluso por aquellos que cometemos deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, mi querido hermano, también nosotros nos convertimos en una respuesta a la oración de Jesús. Padre, perdónalos. Perdonar a los enemigos y pedir por ellos es el verdadero espíritu cristiano. Esa súplica pronunciada desde el madero tuvo respuesta en la vida de muchos. El centurión romano que presenció su muerte exclamó: verdaderamente será hijo de Dios. Uno de los ladrones crucificados manifestó su fe en Cristo, que le prometió el paraíso. Un miembro del Sanedrín que antes lo había ocultado, lo rechazaba, ahora no lo quiso rechazar más, sino que lo honró en público. Y poco tiempo después, 3.000 personas en Jerusalén recibieron el mensaje de salvación, y allí fue que nació la iglesia. Aunque Jesús fue despojado en la cruz, su perdón seguía extendiéndose, alcanzando a muchos más de lo que ese momento se podía imaginar. Porque cuando el cielo perdona, la tierra tiene esperanza. Oración por un asesino. Joseph Robin era un vigilante de puentes en un ferrocarril. Fue asesinado por un vecino que quería robarle su dinero. El asesino fue capturado inmediatamente después. Durante el juicio confesó públicamente: sabía que Robin acababa de recibir su salario mensual y decidí quedarme con su dinero. Tomé una escopeta y fui al puente. Cuando me acerqué a la caseta de vigilancia, miré por la ventana y lo vi sentado. Solo se le veían la cabeza y los hombros. Levanté el arma, apunté y disparé. Esperé unos momentos para ver si alguien había escuchado el disparo, pero todo quedó en silencio. Entonces me acerqué a la puerta y encontré a este hombre orando de rodillas. Con claridad escuché sus palabras: oh Dios, ten misericordia del hombre que hizo esto y perdónalo por amor a Jesús. Quedé horrorizado. No me atreví a entrar a la casa. No pude tocar el dinero de ese hombre. En lugar de esto, me di la vuelta y escapé. Sus palabras hablaron más fuerte que mi culpa. Me han perseguido desde entonces. ¿Cómo es posible? Moría orando por quien le robó el fruto de su trabajo y luego le quitaba la vida. Este testimonio es un ejemplo conmovedor de cómo, aún en medio de la violencia y la traición, la gracia y el perdón pueden emerger. Demuestra que el poder redentor de Cristo trasciende incluso los actos más oscuros. Escuchen, los actos más oscuros. La oración de Jesús tuvo impacto en su generación, pero su llamado sigue vigente hoy.
Hermanos, mientras preparaba este mensaje, el Espíritu me hizo una pregunta. ¿Y tú, Magnolia, has perdonado? Yo no solo predico del perdón, he tenido que enfrentarlo cara a cara en mi propia vida. Hermanos, personas que amo fueron marcados por el abuso de alguien cercano por años. Ver a ese hombre me llenaba de rabia, de impotencia, de dolor. Es más, cambiaba de calle para no cruzármelo, para no gritarle en su cara que sabía lo que había hecho y que estaba dolida y había marcado toda mi familia. Pero esas palabras de Jesús me confrontaron. Padre, perdónalo. Y yo, Magnolia, no puedo perdonar. Yo no puedo orar para que ese hombre sea alcanzado por la gracia. Hoy entiendo que el perdón no justifica el daño, pero sí rompe las cadenas del odio. Porque cuando el cielo perdona, la tierra tiene esperanza. Y yo quiero ser portadora de esa esperanza. Y para cerrar esta escena, hermanos, nuestro gran desafío hoy es vivir sin resentimientos, elegir el perdón sobre la venganza y reflejar el amor divino. La historia de Joseph Robin ilustra esta verdad. En su agonía oró por su asesino. Señor, ten misericordia de él y perdónalo. Esas palabras marcaron la vida del homicida, demostrando que el perdón tiene alcance mucho más de lo que podemos imaginar. Hermano, hermana, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. El perdón de Cristo restaura relaciones, renueva vidas y nos convierte en instrumentos de reconciliación. Porque cuando el cielo perdona, la tierra tiene esperanza. Que este pasaje no solo toque tu corazón, sino que impulse nuestras acciones en el hogar, en la comunidad y en la nación, para que el perdón se convierta en el motor de una transformación auténtica que permita que la esperanza reine. Y ahora preguntémonos, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, que acabamos de escuchar este mensaje, ¿a quién necesitamos perdonar hoy? Aunque nos haya dolido profundamente. Estamos viviendo con resentimiento por cosas que otros hicieron, tal vez sin saber el daño que causaban. ¿Estamos vestidos con la compasión de Cristo o con la indiferencia del mundo, que se reparte lo ajeno sin reconocer el valor de lo sagrado? ¿Nos atrevemos a orar por quienes nos han hecho daño como lo hizo Jesús en la cruz? ¿Vamos a dejar este mundo con el corazón cargado de dolor y deudas ajenas? ¿O nos iremos libres porque elegimos perdonar como Cristo nos perdonó? Que Dios les bendiga.